¿Qué tal si cierras tus ojos? Cierras un momentito tus ojos, ahí donde estás. Vamos a entregarle al Señor este tiempo. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que hable a tu vida y también que hable a mi vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, Padre. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, precioso. Te hemos adorado, Señor. Te hemos exaltado, Señor. Hemos puesto nuestros corazones delante de ti, Señor, con la alabanza y la adoración, Padre. Ahora te rogamos, Señor, queremos seguir exaltándote, Padre. Queremos seguir exaltándote, Señor. Para eso, Padre, preparamos nuestros corazones. Para eso, Señor, en tu precioso nombre, Jesús, preparamos nuestra mente. Para eso, Señor, preparamos todo nuestro ser, Padre. Tomen control allá en nuestras casas. Tomen control acá de todo, Señor. Y que sea tu mismo Espíritu Santo, Padre, hablando a nuestras vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, doy gracias al Señor por la vida de ustedes y al mismo tiempo doy gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí con ustedes y compartir la palabra. Créanme que no es fácil venir y prepararse acá al púlpito, sobre todo cuando se tiene una audiencia muy exigente como la de ustedes. No es fácil. Y no es fácil porque después de haber sido antecedido por dos maestros de la palabra, imagínense, y me toque compartir a mí. Pero también ya permítame hablar un poco de esta experiencia. Todo ese tiempo, créame, que he tenido una rica experiencia. Primero que cuando uno abre la palabra, uno se queda asombrado y confrontado, le digo, porque uno revisa su condición y créame que no hay rodilla que se resista. No hay rodilla. Sí, pasa, sucede eso. Y es más, no solamente eso, que cuando uno comienza a estudiar la palabra, te introduces en ese contexto, un contexto que no se parece nada a este contexto contemporáneo y moderno en el cual nosotros vivimos. No, un contexto duro, un contexto fuerte. Ese contexto es que nosotros a veces encontramos en las diferentes enseñanzas que nos permiten estudiar para poder compartir. ¿Qué más le puedo decir? El otro tema es que cuando se te diga, oye, enseña, oye, comparte, o cuando se te diga, ve a esa casa y enséñales, no digas no, porque te puedes estar perdiendo una bendición para tu vida. Imagínense, en el poco tiempo que me he puesto a estudiar, ha sido de mucha bendición. Así que yo te invito a que prepares tu corazón y prepares tu Biblia para ver qué cosa el Señor nos quiere hablar en esta mañana. ¿Amén? Ok, muy bien. Las bienaventuranzas del espíritu hambriento, Mateo 5:6. A ver, una voz así, de una mujer o un varón valiente, que lo lea, por favor. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermosa la palabra. Permítame, a manera de introducción, brevemente. Yo sé que se ha hecho mucho énfasis en el contexto de las bienaventuranzas, pero yo quisiera en esta mañana hablar un poco
del autor. ¿Quién es el autor de esta bienaventuranza, de este pasaje? ¿Quién? Lógicamente que es Jesús. Pero ¿a quién utilizó Jesús para traerlo? ¿Quién? A Mateo. Mateo o publicani en latín, así lo llamaban, lo decían aquellos que eran cobradores de impuestos en aquellos tiempos. Eran personas que habían llegado por el mismo tema de las exigencias del Imperio Romano, habían adquirido un derecho. El Imperio Romano no sabía cómo poder cobrar los impuestos. En aquellos tiempos era muy, muy difícil para ellos. Entonces, ¿qué cosa hicieron los romanos? Se idearon una especie de subasta y comenzaron así por lotes a subastar para que la persona que adquiriera ese derecho pueda cobrar los impuestos en ese lote, o como acá le llamamos localidades, ¿no? Entonces, se le encargó a Mateo. Mateo adquirió ese derecho. Desde ahí vemos que Mateo no era una persona que tenía escasos recursos, era una persona que tenía sus riquezas. Y además, Mateo no era una persona poca preparada, era una persona bien preparada. Imagínense nada más que para ir tal vez a un lote que producía uvas, Mateo ya tenía que saber qué porcentaje o qué parte tenía él que extraer de esa propiedad para llevarlo al Imperio Romano, pero también para sacar su parte. Porque dice, habían 3 tipos de impuestos: el impuesto a la renta, el impuesto a las propiedades y el impuesto a las personas. 3 tipos de rentas, imagínense. Y dice que en las personas, las mujeres eran las que pagaban más, porque a partir de los 12 años hasta los 65 años se les exigía un impuesto. 3 tipos de impuestos legales: el otro era el impuesto a la renta y el otro era el impuesto a las propiedades, que tenía que sacarse la 10ª parte o en dinero o en especies. Los judíos consideraban esa actitud como un abuso, porque solamente para ellos el único rey era Dios, los judíos. Tal es el caso que lo consideraban como un abuso, una especie de odio, que le habían considerado como algo inmundo. O sea, en Levíticos 20, si no me equivoco, estaban los animales inmundos, pero también estaban los publicanos. No se les permitía ingresar a los publicanos a los juicios, no se les permitía entrar a los publicanos a esas cortes que realizaban los judíos o a todas esas celebraciones religiosas. Así era el odio. ¿Sabes qué pasó? Cuando Jesús pasaba por ahí, lo miró a Mateo. Lo miró y le dijo: ven, sígueme. Y Mateo inmediatamente se levantó y dejó todo. Dejó sus riquezas, dejó sus propiedades, dejó todas las cosas que tenía, pero no dejó su fe, su nueva fe, que era en Cristo Jesús, y no dejó su pluma. Es por eso que nosotros ahora podemos decir: Señor, gracias por la vida de este varón. No hay un evangelio o no hay un libro en la Biblia que haya sido escrito de una manera tan ordenada y tan cronológica que el libro de Mateo, y hablando de Jesús. Mateo es el único que describe de una manera muy ordenada las etapas de la vida de Jesús. Así es Jesús, así es Jesús. A Jesús no le importa lo que tú eres, a Jesús no le importa lo que tú hayas hecho. Lo único que le importa a Jesús es lo que tú vas a hacer por Él. Lo que vas a hacer por Él. Esos talentos que tal vez Dios los está utilizando no son tuyos, son para Él. Y en algún momento Él lo va a utilizar. Así pasó con Mateo. Ahora, el sermón del monte y su audiencia.
Este sermón, fíjese que fue escrito en un contexto judío. Recordemos que Mateo, desde el capítulo 5 hasta el 12, hay una palabra que se repite constantemente: bienaventurados. ¿Qué significa eso? Felices, dichosos. Es por eso que este mensaje se le denomina los estatutos de la felicidad. Y este mensaje no estaba escrito para los griegos, no estaba escrito para los romanos, no estaba escrito aún para aquellos judíos, estaba escrito para todos aquellos que ya habían creído en Jesús. Y por eso que ellos así, de manera ordenada, imagínate tú, se sentaban y comenzaban a escuchar ese mensaje. Toditos ahí sentaditos escuchando el mensaje. ¿Cuántas personas hubo? No sé. Por eso es que Mateo escribe discípulos, discípulos. No dice ahí a los judíos, a los griegos, dice discípulos. Ese mensaje está hecho o está escrito para los cristianos, para presentarte los fundamentos básicos de la vida cristiana que deberían tener aquellos que lo escuchaban, pero al mismo tiempo para nosotros, porque lo estamos escuchando nosotros. Es por eso que muchos predicadores hablan de este sermón, porque ahí está la esencia de la vida cristiana y nos enseña cómo nosotros debemos obrar o cómo nosotros debemos vivir como cristianos. Ahora, ¿en qué contexto geográfico se realiza? Jesús utilizó algo que se observaba muy comúnmente. Utilizó, por ejemplo, el tema del alimento y el tema de la bebida. Recordemos que el contexto judío que se vivía en aquellos tiempos no es el parecido como el de ahora. En aquellos tiempos el tema del alimento no era fácil de conseguir. Ahora nosotros vamos a la tienda de la esquina y conseguimos fácilmente alguna cosa que se nos apetece. ¿Por qué? Porque a veces hasta 100 pesos nosotros podemos comprar algo. Podemos comprar un pan con 200 pesos ya estamos comprando un pan. El tema es que la realidad socioeconómica de aquellos tiempos era difícil, era muy difícil. Tal es el caso, si no en muchos de los hogares judíos, o sea, se podía observar que los recursos eran escasos. El salario diario para un judío no le alcanzaba para nada, no le alcanzaba. Tal es el caso que se podía ver realidades como estas. Había mucha gente que moría por malnutrición. Así era la situación en la que se vivía en aquellos tiempos. Lógicamente que podíamos ver grandes palacios llenos y con mucha abundancia, pero si se salía más allá, se podía encontrar con ese tipo de realidades. La gente moría, el salario que daba no le alcanzaba para nada. Dice que los judíos podían comer una vez a la semana carne. Imagínate cómo era esa situación. Ahora, el otro contexto que podemos hablar es acerca del contexto geográfico. Ustedes saben que Israel, esa misma Israel o esa misma Palestina de Jesús es la misma que está allá. Lógicamente que las condiciones modernas son diferentes, pero antes eran parecidas a estas. Para poder desplazarse, ellos de un pueblo o una ciudad a otra, ellos tenían que a veces o irse en estos tipos de animales o bestias, o en todo caso irse a veces hasta a pie. Era normal que cuando ellos estaban desplazándose, eran sorprendidos por una tormenta de arena. Y lo único que tenían que hacer es que taparse y ponerse de espaldas para que la arena no se introduzca por los oídos o por la nariz o por los ojos. Eso era la situación.
Y el tema del agua no era como hoy. Hoy podemos, cuando hacemos nuestros viajes nosotros por acá o por la misma costa, tal vez en medio camino podemos ver los grifos y abrir y ahí y sacar un poco de agua. Tenemos esa facilidad. Acá en este contexto, no. Los pozos eran escasos y contaditos y tenían dueño. Ese era lo más difícil. Ese es el contexto que utiliza Jesús para poder representar esta bienaventuranza. Ahora, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Nótese en esta bienaventuranza, primero el efecto, bienaventurados y saciados. Pero donde está la esencia de esta bienaventuranza es en esta parte, hambre y sed de justicia. Ahí está, se puede decir, la causa de esta bienaventuranza. Ahora, para poder entender así rápidamente, permítame hacer algunas definiciones griegas. ¿Por qué el griego? Alguien me decía hace algunos días o hace poco, me decía, pero ¿por qué vas a utilizar el griego? Y yo miré a esa persona y le dije, porque el idioma original me permite dos cosas. Uno, me da el contexto y otro, me proporciona las definiciones. Acá en estos tiempos estábamos en el tiempo en la Palestina de Jesús y el idioma que estaba en moda, como se dicen acá contemporáneamente, era el griego. Pero si fuera un pasaje del Antiguo Testamento, ¿de qué idioma estuviéramos hablando? Estuviéramos hablando o del hebreo o de sus orígenes, el más antiguo, el arameo. Eso es lo que hace. Por eso es muy importante si te dicen, oye, si a ti se te viene a la cabeza, pero utiliza mucho griego, porque el griego te permite esas cosas. Ahora, este griego nos va a dar unas pistas de lo que está hablando Jesús acerca de esa bienaventuranza. Según podemos observar, hambre en su idioma original, el griego, proviene del siguiente verbo, peinao, cuyo significado se puede definir como sentir hambre, tener hambre o padecer hambre. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque tiene ese énfasis de esta bienaventuranza. Veamos ahora el siguiente verbo, se, que proviene del verbo dixao, que quiere decir sediento, en el sentido figurado, una sed espiritual. Y la otra, justicia, kikaisone. Cuando tú revisas el diccionario Nive, vas a encontrar que la referencia se hace de todo aquello que es recto o justo en sí mismo o de todo lo que se conforma a la voluntad de Dios, porque a eso se refería Jesús cuando hablaba de esta justicia. Ahora, veamos la gramática. La gramática griega. La gramática griega, por si acaso, no se aleja mucho del tema de la gramática española. No se aleja mucho. Por eso que vamos a ver, en el caso de hambre y sed de justicia, vamos a encontrar que esta gramática se refiere, hambre y sed de justicia, se construye con un genitivo partitivo. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos nada más que acá dijera hambre de pan o sed de agua. ¿Qué significaría? Que solamente se estaba refiriendo a un hambre o sed parcial. Pero, como observamos, hay una D. ¿Esa D qué cosa le hace? Esa D hace
que esta gramática sea acusativa directa. ¿Qué quiere decir? Que une hambre y sed con justicia. Y eso lo hace mucho más fuerte. Que estos verbos o que toda esta expresión sea fuerte o total. Es por eso que esta bienaventuranza, o en todo caso ese deseo, puede quedar así: hambre y sed, verdadera y total integridad. Ahora, veamos un poco, nos vamos a meter un poco en estos términos. Vayamos a Isaías 55, 1 al 2, y vamos a ver el llamado a ser saciados en el Antiguo Testamento. Leamos ahí, alguien que lo lea, por favor, Isaías 55, 1, 2. El contexto de este pasaje lo vamos a encontrar en Isaías 54. Hay una exhortación por parte de Dios a través del profeta Isaías a su mismo pueblo. Ojo, que no hay una exhortación a los pueblos vecinos, hay una exhortación a su mismo pueblo. Recordemos que Isaías, ¿hace cuánto tiempo se escribió las profecías o este libro de Isaías? Hace mucho tiempo, antes de Jesús, hace mucho tiempo. Y la experiencia que iba a tener el pueblo de Israel, o que había tenido y la que iba a tener, era una experiencia muy dolorosa. El pueblo de Israel se había portado de una manera muy ingrata y mal ante Dios. Pero ahí es donde Dios comienza a exhortar, comienza a través de estas profecías, comienza a decir: tú eres mi pueblo, ensancha tus veredas, mira, busca esto, ven para acá, acércate a mí, busca el agua y la comida que no lo vas a poder encontrar con ningún dinero, le decía el Señor al pueblo de Israel. Ya se venía hablando de esos tipos de elementos, el agua y la comida. ¿A quién se refería el Señor? Según lo que podemos ver. Isaías 55, 6, ¿a quién se refería? El agua, busca la comida, esa comida que no vas a poder comprar con ningún dinero y que no cuesta. ¿A quién se estaba refiriendo? Léanlo, a ver, ¿quién lo lee? Isaías 55, 6. Se estaba refiriendo a Él mismo. La gente se había desviado en sus intereses, en sus ambiciones, en sus cosas, en sus afanes, y ya no buscaban al Señor. A Dios no vio eso, no le interesó, y les dijo: acércate, ven, busca esta agua, busca esta comida, que yo mismo soy. Eso le estaba diciendo a su pueblo. Y esto es, ¿cuándo pasó esto? En el Antiguo Testamento. Veamos Juan 4:14. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Quién? Jesús. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento y también los mismos elementos son utilizados nuevamente. Y así con frecuencia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, 11, Juan el Bautista, ¿qué elemento utilizaba para bautizar a la gente? Juan el Bautista utilizaba el agua. ¿Qué decía Juan el Bautista a la gente? ¿Cuál era el mensaje que hacía Juan el Bautista a la gente? Arrepentíos, ¿qué más? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista dice que la gente se acercaba a él y se arrepentía. Lo primero que hacía la gente, se arrepentía. Y lo segundo, se acercaba a él y se metían al agua. ¿Qué representaba eso? ¿Qué representaba eso? Era un acto simbólico que él se había arrepentido y que sus pecados ya habían quedado atrás y de que ahora él había muerto, pero al mismo tiempo resucitado para Cristo, una nueva vida. Eso es lo que estaba significando, o en todo caso eso representaba el utilizar el agua. Pero una cosa,
Juan el Bautista dejaba muy claro que el que venía detrás de él no era digno de usar sus zapatos o no era digno de estar en sus zapatos. Él dejaba muy claro que el que venía detrás de él iba a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu, con fuego, decía Juan el Bautista. ¿A quién se refería? Se refería al mismo Jesús. Es por eso que Jesús en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué más dice? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿O a quién se refiere ese pasaje? A él mismo. Juan 7:37 al 38. Y alguien que busque Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22:17. Leamos esos tres pasajes. Y alguien que Juan 7:37 al 38. Yo le daré gratuitamente. Ahí no dice, te va a costar o vas a tener que hacer algo. No dice gratuitamente. ¿Y a quién se estaba refiriendo? ¿A quién se estaba refiriendo? A él mismo, a él mismo. Él es la fuente de agua viva, esa fuente hoy que no puede ser comparada con una panela, no puede ser comparada con una de las mejores bebidas contemporáneas de hoy. Es la única agua que puede saciar tu vida, o no es así, o no es así. ¿De dónde tú sientes esa tranquilidad cuando estás así, todo desesperado o tal vez en situaciones difíciles? ¿Quién crees que te da esa tranquilidad a tu alma? ¿Quién es la que te da? Cuando tú te presentas y no sabes qué hacer, ¿a quién recurres? ¿Qué agua es la que tú tienes que tomar o tomas en ese momento? Es la misma presencia de Él mismo, de Cristo, a través de su Espíritu. Ahora, veamos Juan 6:35. Ahora es utilizado el otro elemento, que era ¿qué? El pan. ¿Y el pan qué hace? Sacia tu hambre, sacia tu hambre. Eso hace el pan. El contexto de este pasaje viene de un contexto, ustedes recuerdan la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? De ahí viene ese contexto. Resulta, dice que Jesús estaba en el monte y le dijo, y dice que la gente comenzó a venir, y ese lugar se llenó de mucha gente. Dice que se contó 5,000 y no se contó a las mujeres ni a los niños. O sea, que quiere decir que había mucha más gente. Ahora, ahí Jesús mostró su poder, alimentó a toda esa gente porque no se había preparado nada, no se tenía el dinero y Jesús hizo el milagro de alimentar a toda esa gente. Pero Jesús se retira de ese lugar porque dice los pasajes que querían hacerlo rey y Jesús se va. Yo no sé cuál fue la actitud que mostró Jesús, pero lo cierto es que lo primero que hizo es retirarse. Ahora bien, esta gente lo buscaba. Si seguimos leyendo los pasajes anteriores, lo buscaba. Jesús había cruzado con su barca y esa gente estaba pendiente de él. Y llega un momento que muchas de esas personas lo encuentran. ¿Cuál es la respuesta que hace Jesús? Juan 6:26. Deja bien claro Jesús que esa gente no le buscaba, tal vez por escucharlo o tal vez por querer estar con él. ¿Por qué le buscaba a esta gente? ¿Por qué? Porque quería saciar, querían ellos seguir comiendo ese alimento que les había dado, esos panes y los peces del milagro que se había visto. Ellos querían seguir con eso. Y Jesús así enfáticamente le dijo, 6:35, léanlo, así.
directamente, como dicen los comentaristas deportivos. ¿Qué les dijo? Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Eso les dijo Jesús, y dejó bien claro que al que tienen que buscar es a Él, no a su milagro, no al pan que les había dado. A manera de aplicación, ¿por qué le buscas tú a Jesús? ¿Cuál es el propósito que tú le buscas a Jesús? ¿Será el milagro? ¿O será tal vez el trabajo? ¿O tal vez esa enfermedad que te ha estado ahí haciéndote daño días, semanas, meses? ¿Por qué le buscas tú a Jesús? ¿Es para cubrir esa necesidad? Tristemente, hoy vemos iglesias grandes iglesias tremendas. Muchas de las personas que hacen esa fila para ingresar a esas iglesias ni siquiera se conocen. Y lo único que hablan o es por su milagro o es para que ellos sean bendecidos materialmente por el Señor. Ese es el lenguaje que se habla. Tristemente, y esos lugares están muy llenos, muy llenos. Aterrizamos. ¿Por qué le buscas tú a Jesús? ¿Cuál es el propósito que te lleva a que tú le busques a Jesús? ¿Sabes qué te dice Él? Búscame a mí. No busques mi milagro. No busques ese trabajo, porque el resto viene por añadidura. Eso es lo que debe haber, esa actitud es la que nosotros debemos mostrar, esa actitud es la que nosotros debemos presentarnos delante de Él, buscar su presencia para que sacie ese hambre espiritual que solamente Él puede saciarlo. Esa debe ser nuestra actitud. Ahora, veamos acerca de la justicia. Yo le he llamado la justicia bondadosa. Veamos Romanos 3:5. Dice, y si nuestra injusticia ¿hace qué? Hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está pasando? Tremendo. O sea, ¿qué tus actos y mis actos, qué hace? ¿Qué hace? Hace resaltar la justicia de Dios, porque tus actos y mis actos no siempre son correctos, no siempre son correctos, pero lo que hace eso, gloria al Señor por su gracia y misericordia, hace resaltar su justicia. Ahora, para poder entenderlo, vamos a Romanos 3:21 al 26. Vamos a entenderlo, cómo Pablo enfoca ese mensaje. Tremendo. Fíjense que este mensaje, que se puede decir tal vez un mensaje didáctico, y Pablo lo suelta, lo expresa. Fíjate que Jesús no nos hablaba de esta manera, pero Pablo le pone mucho más énfasis y lo hace, nos da un panorama más abierto acerca del tema de la justicia. Ok, entonces, para poder entenderlo, yo les invito a que veamos el siguiente gráfico. ¿Qué es lo que observan ustedes ahí? Me voy a poner por acá para que lo puedan ver todos. ¿Qué es lo que observamos ahí? Hay un juez, ¿quién más? Hay un abogado, ¿quién más? Hay un acusador, ¿quién más? El acusado. ¿Qué les trae a la mente esta aplicación práctica? ¿Qué les trae a la mente? ¿Cuántos abogados hay acá? O personas que trabajan o que tienen relación con este tipo de situaciones. Fíjense que el acusado está en un sector diferente a los tres personajes. Este es un panorama judicial. Normalmente se estila, ¿no? Y esos cuatro tipos de personajes en un estrado judicial se ve al juez o a los jurados
Se ve al abogado, se ve ¿a quién? Al acusador, que es el fiscal, y se ve ¿a quién? Al acusado. A este ve, a este. Y normalmente el acusado no está cerca al abogado, no está. Él está en un sector que no tiene acceso de una manera libre a los otros personajes o a las personas. Ese es el panorama judicial, la manera gráfica para poder entender lo que Pablo nos quiere decir. Ahora, ¿quién es el juez? Ya trayéndolo a nuestro contexto bíblico. ¿Quién es el juez? ¿Quién sería el juez? El juez, Dios. ¿Y quién sería el abogado? Del otro personaje no les quiero hablar. ¿Y quién sería el acusado? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Dios, Jesús, el acusador y tú y yo. Dice la Biblia, una vez más repito, por cuanto todos pecaron. No, porque él es niño, él es un bebé y es un santito. No, porque él es una persona correcta, él es una persona que está en su casa y no le hace mal a nadie. No, que él es un maestro, es un profesional muy correcto. No, dice todos, no dice una parte, todos, no se escapa nadie, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Entonces, ¿cuáles serían los cargos? Primera de Juan 3:4, ¿cuáles serían los cargos para este personaje? ¿Cuáles serían los cargos? Esa condición te lleva ¿a qué? A infringir la ley de Dios. Esos son los cargos. Has o hemos infringido la ley de Dios. Y entonces, ¿cuál sería el veredicto? Efesios 2:3. ¿Cuál sería el veredicto? Queda o quedamos bajo la ira de Dios. Ese es el veredicto. Esa es la situación. Esa es esa condición. Esa es la condición. Nadie se exime de poder pasar esa condición. Pero, dice Pablo, ahora, alguien que lo vuelva a leer, por favor, Romanos 3:21 al 26. Y ahí vamos a encontrar un pero. ¿Qué hace ese pero de Pablo? O en todo caso, ¿qué Pablo quiere decir con ese pero? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Cómo quedaría en todo caso el panorama judicial? ¿Cómo quedaría según este pasaje? ¿Ah? El panorama judicial quedaría así. Así quedaría el panorama judicial. ¿Quién toma su lugar? Dice el Señor, y eso está en alguna parte de la Biblia. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Jesús? Yo tomo su lugar. Ese es el panorama, así queda. Y este señor que estaba acá acusado, queda libre de toda culpa, queda justificado, queda limpiado, queda perdonado. Esa es la situación, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Dice, porque la injusticia de nosotros ha sido manifestada en la justicia del Señor. Esa es la justicia, esa es la justa justicia que Pablo habla. Es por eso que nosotros debemos anhelar así fervientemente, decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Es por eso que esta bienaventuranza se enfoca así, dice, hambre y sed de justicia. Y cuando habla de esa justicia, está hablando de esa justa justicia de Dios. Hambre y sed, no es un hambre parcial,
no es un hambre a medias, es un hambre total y ferviente. Ya ha sido justificado, no es suficiente. Ya ha sido perdonado, no es suficiente. Ya ha sido limpiado, no es suficiente. Porque cuando uno es justificado, a veces quedan rezagos de tu pasado. O tú crees que es normal. A veces, cuando ves algo que no es tuyo, lo quiero. Y mucho más aún, lo coges. ¿Es normal eso? O tú crees que es normal, mira, esos zapatos están bonitos, pero yo también lo voy a tener. ¿Es normal eso? ¿O tú crees que es normal tú presentarte y sentir una indiferencia a pesar que te sientas en la misma silla para adorar al Señor que la otra persona? ¿Es normal? No es normal. No es normal. Por eso es que día a día te dice el autor, búscame, anhela, arrodíllate, preséntate delante de mí, porque todavía hay estragos, hay cosas que impiden el fluir de mi presencia en tu vida. Eso debe pasar, eso debe suceder, presentarnos delante de Él, si es posible, todos los días. Cuando Daniel se presentaba, ¿usted qué creen? Que cuando Daniel se presentaba y miraba el templo, mirando el templo, porque Daniel estaba allá en Babilonia y él miraba el templo, y 3 veces al día dice que Daniel levantaba sus brazos y oraba al Señor. ¿Por qué creen que Daniel hacía eso? Daniel estaba rodeado de gente que no adoraba a Dios, y él miraba, él escuchaba, él era llevado. ¿Tú crees que para Daniel era fácil? 3 veces se presentaba delante del Señor. Así debe ser nuestra vida. Así debemos presentarnos delante del Señor. No quedarnos conformes con lo que ya somos. Ya tengo mi carro. No es suficiente. Ya tengo mi trabajo. No es suficiente. Ya he sido bendecido. Ya soy un gran cantante. No es suficiente. O tal vez ya soy una gran evangelista. No es suficiente. Porque mientras haya vida, tenemos que presentarnos delante del Señor. Mientras exista vida, porque cuando estemos muertos, ya no va a haber fuerzas, ya no va a haber pensamientos, ya no va a haber oportunidades. Mientras haya vida, tenemos que presentarnos y anhelar cada día más de su presencia. Si ha sido perdonado, ahora necesito ser regenerado. Si he sido regenerado, ahora necesito ser santificado. Si he sido santificado, ahora necesito que el Señor muestre su gloria para yo ir a las naciones y predicarles a otros que Cristo salvó mi vida. Yo quiero terminar con esto, con esas interrogantes. ¿Hasta qué punto reconocemos que Jesús fue quien pagó por todas nuestras maldades? ¿Será que te conformas con tu condición actual? ¿Estás conforme? ¿Hasta qué punto quieres la bondad del Señor? ¿La quieres tanto como quiere un hambriento la comida o el agua, el que está muriendo de sed? ¿La quieres? ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de esa bondad? Cuando tú llegues a ponerte en ese lugar de esa persona, de esta bienaventuranza, cuando llegue ese momento ya que tú has buscado fervientemente y has permanecido en Él, a pesar de, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Feliz eres, hijo mío. El Señor te va a decir, sáciate de mí, sáciate de mí, sáciate de mí. Toma esta agua, toma esta comida, que yo soy yo mismo. Así te va a decir, feliz eres, feliz eres.
Ponte de pie, por favor. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, cierra tus ojos. Y ahí donde estás, pídele perdón si tienes que pedir perdón. Dile al Señor, quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Padre. Perdóname, Señor, porque me he conformado, Señor, con lo que soy. Perdóname, Señor, porque he dejado, Señor, ese primer amor. Perdóname, Señor. Padre, ¿por qué no me acerco delante de ti como debería acercarme, Señor? Dejo, Señor, que esas cosas que me asedian y que a ti no te agrada, inunde mi vida, Señor. Perdóname, porque, Señor, no te he buscado, aún cuando sé que recibí esa bendición que tanto anhelaba. Perdóname, Señor. Quiero ahora, Padre, presentarme delante de ti y entregarte mi vida, Señor. Entregarte toda mi ser, Padre. Entregarte mi casa, mi trabajo, mi empresa. Entregarte a mis hijos, Padre. Entregarte, Señor, a mi esposo. Entregarte a mi esposa. Porque todo es tuyo, Padre. Prepara nuestra alma, Señor. Prepara todo nuestro ser. Manténnos firmes, Señor. Firmes hasta el último momento, Padre. Firmes, Señor. Y cuando llegue ese momento, Padre, yo voy a esperar, Señor, que me digas: feliz eres, hijo mío. Feliz eres, hija mía, porque tuviste hambre y sed de mí. Por eso hoy vas a ser saciado. Permíteme, Señor. Permíteme, Padre. Permítenos, Dios precioso. Gracias te damos